This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, Distance Education Grants for Insular Areas, Project 1010368. Los tipos de variables. Pues tenemos variables que son univariables, o sea, tenemos solamente una variable. Usualmente con una variable se hacen histogramas y estadística descriptiva. ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es la moda? ¿Cómo es que se ve esa distribución de esa variable? Pero ya con dos variables o más, pues podemos hacer un análisis un poquito más complicado, como diagramas de dispersión, correlaciones y regresión simple. Y con tres variables más, pues podemos hacer regresiones múltiples, econometría, minería de datos y otros procedimientos estadísticos. Aquí tenemos un diagrama de dispersión cuando tenemos análisis con dos variables y vemos aquí los distintos puntos que hay y podemos ver cómo se asocian esos dos datos. El abono por plántula y el peso promedio de los plátanos. Ese es el primer paso cuando uno tiene más de una variable, ¿verdad? Y ver los datos y ver cómo se ven. Esto se ve bastante lineal. A pesar de eso son pocos datos y tienen mucha dispersión ahí como se ven. En la gráfica anterior nosotros vimos la asociación entre dos variables. Se veía una asociación positiva, que es que a medida que aumentaba uno, el otro aumentaba. Pero ese concepto de asociación es un concepto muy elusivo. Hay que ponerlo en contexto con el concepto de causalidad. Entonces, asociación es como que un nivel más bajo en el peldaño de lo que es la relación entre dos variables. Ya causalidad, tú estás diciendo de que la X causa a Y. En otras palabras, este concepto que tú tienes aquí está alterando, modificando el otro concepto que está acá. La Real Academia Española dice que causalidad es aquello que se considera como fundamento u origen de algo. El economista y filósofo John Stuart Mill postuló que existe una relación causal si y solamente si la causa precede al efecto. En otras palabras, que esa variable que está afectando a la otra cambió antes de que la otra cambiara. O sea, esta variable tuvo un cambio y la otra reaccionó en un periodo de tiempo posterior. La próxima condición de causalidad es que la causa está relacionada al efecto. En otras palabras, que existe un mecanismo causal, que existe un mecanismo que está haciendo que X esté afectando a Y. Vamos a poner un ejemplo: el desempleo y el crimen en la agricultura. Ocurre, una gente se queda desempleada, se queda sin trabajo y esas personas no tienen dinero para consumir artículos del hogar y otro tipo de artículos que ellos quieren y necesitan. Entonces tienen que recurrir a algún tipo de actividad criminal para vender los plátanos, satisfacer esas necesidades. Ahí hay un mecanismo causal. Hay una necesidad, esa necesidad lleva a una acción y esa acción tiene el propósito de satisfacer unas cosas que demandan las personas. Acá vemos claro lo que es un mecanismo causal y eso es la parte más importante de la ciencia. Tú tienes, por ejemplo, tú te bebes una pastilla, la pastilla te arregla algún problema que tú tienes en el cuerpo. Ahora, ¿cómo fue que la arregló? Ese es el trabajo del investigador. ¿Cuál es el mecanismo que tuvo esa pastilla dentro del cuerpo para que tu cuerpo se sanara? Y eso es la segunda condición. Y la última es que no podamos encontrar otras posibles explicaciones de cómo A afecta a B. Si uno tiene otras posibles explicaciones, pues se cae el concepto de causalidad. La asociación es cualquier relación estadística, causal o no, entre dos variables aleatorias o datos binarios.
Este estadístico es comúnmente utilizado para calcular la correlación y que es para medir solamente la asociación que existe entre dos variables. También se utilizan diagramas de dispersión para ver esa asociación. La causalidad ya es más compleja y también es un problema estadístico, pero es un problema teórico en buena medida. Estadístico en el sentido de que tú tienes que incluir otros factores que te puedan estar alterando, tienes que controlarlos antes de que pase el experimento o el cuasi experimento, porque los economistas lo que practicamos más son cuasi experimentos. Entonces aquí vemos grados de asociación y vemos en el panel superior, vemos que los datos están concentrados como en una línea. Pues ahí se entiende que hay una asociación fuerte, pero en el que está al lado derecho uno ve que está más disperso, uno no ve una línea. Realmente uno ve un bloque, un círculo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no ves un patrón definido, una línea definida, eso significa o sugiere más bien que otros factores están influenciando esa variable dependiente. Que hay otras cosas que tienen mayor peso que nuestra variable independiente. Entonces, tú ves los paneles inferiores y se ve una asociación débil en uno. O sea que están más dispersos esos puntos, no se concentran. Y por último, el último panel tiene una asociación fuerte, que es que todos esos pares ordenados están casi en una línea recta. También tenemos que estar conscientes que esto es algo que otras personas en ciencias sociales y acá en agricultura no están conscientes, que no todas las asociaciones son lineales. Acá, por ejemplo, vemos una asociación que es exponencial justo al lado. ¿Qué significa eso? Que va creciendo exponencialmente a través de la X. Esto se le llama una asociación no lineal. En los paneles de abajo se ve una asociación cuadrática y otra logarítmica. ¿Qué pasa? Si se le impone una línea a estas que son no lineales, usualmente lo que se hace es que se daña la regresión. Y eso tiende a introducir un error innecesario. Eso se llama error de especificación. Acá tenemos otro diagrama de dispersión, pero a diferencia del primero vemos una gráfica aquí y vemos que la pendiente calculada aquí es de 0.99 y el intercepto es de 1.40. También otra información que tenemos es la R cuadrada. En esta R cuadrada es de 0.39. Esta R cuadrada lo que mira es cuán alejado está esa línea de los puntos. Y esa línea no representa ahí todos los puntos. Por eso salió una R bajita. Esa R cuadrada es como si fuera una nota. 1 significa 100%. 39 es como 39% en un examen, que es bastante bajo. Entonces, diagrama de dispersión. Los diagramas de dispersión presentan n pares ordenados en una gráfica donde al menos hay dos variables x y y. Es la herramienta más básica para análisis multivariable. Permite ver las relaciones y los patrones y ayuda a identificar asociación entre las variables. Y te ayuda muchísimo para identificar relaciones no lineales.